María Corina Machado pasó más de 20 años enfrentando al chavismo. Ganó un premio Nobel de la Paz por hacerlo. Y esta semana se sentó a negociar con la misma estructura que ella llamó la arquitectura del terror en Venezuela. Pero la razón por la que la heroína termina pactando con la villana no está en los titulares. Quédate que lo que está pasando hoy en el mundo es de tu entero interés. En Venezuela se habló de una hora de la libertad que nunca llegó. El 3 de enero de este mismo año, un comando estadounidense capturó al entonces presidente Nicolás Maduro en Caracas y lo trasladó a Nueva York. Desde ese momento, Venezuela quedó gobernada de forma interina por Delcy Rodríguez, quien había sido vicepresidenta del entonces presidente. Ese día Machado habló. La hora de la libertad ha llegado. Y tenía sentido pensarlo. Ella es la líder opositora que enfrentó el chavismo casi desde su origen. Su candidato, Edmundo González, le había ganado a Nicolás Maduro por paliza en las elecciones de julio del 2024 y según las propias actas, aunque obviamente las autoridades electorales proclamaron al ganador Nicolás Maduro sin publicar los resultados. Así que la película parecía escrita. Cae el dictador, entra la oposición que ganó en las urnas y empieza la democracia. Suena idilio eso, ¿verdad? Eso nunca pasó. La que se quedó sentada en el Palacio de Miraflores no fue Machado, para nada. Fue la número 2 del régimen que acababa de caer. Y para entender por qué eso sucedió, hay que mirar quién tomó la decisión. Y la decisión, obviamente, no la tomó el pueblo venezolano. Y cuando le preguntaron a Trump por qué dialogaba con la chavista Delcy Rodríguez en lugar de con la Nobel de la Paz, su respuesta fue brutalmente pragmática. Recordó lo que pasó en Irak, cuando despidieron a toda la policía, a todos los generales, y al final apareció ISIS. En traducción, no se desarma el aparato del Estado de un día para otro, aunque ese aparato sea quien reprimió a su propia gente. Pero Trump descartó de entrada a Machado para pilotear la transición. Dijo que no tenía suficiente apoyo en su país y respaldó a Rodríguez para mantener la estabilidad el 13 de febrero. Washington reconoció formalmente a Delcy Rodríguez como presidenta encargada y Trump remató. Delcy ha hecho un excelente trabajo. El presidente de Estados Unidos elogiando a la arquitecta del chavismo, mientras que la mujer que ganó un Nobel de la Paz por enfrentarla esperaba en la sala de al lado. Y aquí está el detalle que casi nadie cuenta, según reportes desde Washington. Machado y González, el presidente electo, fueron excluidos de la decisión que terminó con la captura de Nicolás Maduro y abrió el diálogo con Delcy Rodríguez. No lo consultaron, ellos simplemente se enteraron. Pero si Washington no quería a la opositora que ganó las elecciones, ¿qué era lo que realmente quería? La respuesta tiene 4 letras. Lo que Washington quería no estaba sentado en el sillón de Miraflores, estaba en el suelo de Venezuela. La hoja de ruta de Donald Trump se consolidó con la visita del secretario de Energía, Chris Griggs, quien se reunió con Delcy Rodríguez en Miraflores y después volaron juntos a la franja de Orinoco, la reserva de crudo pesado más importante del planeta. Para visitar la exploración de Chevron, primero viajó a la directora de la CIA, o el director, perdón, después se nombró una encargada de negocio en Caracas y luego de eso, llegó el secretario de Energía. Una agenda que unió la geopolítica con el petróleo. Ahora eso explica por qué la estabilidad le importaba más que la justicia. A una petrolera que no le sirve a un país en llamas. Le sirve a un país que firma contratos. Y para firmar contratos alguien tiene que mandar. Daba igual si era una persona o otra. Si era quien ganó las elecciones o quien se las robó. Y aquí viene lo más duro para Machado. Trump le pidió expresamente que no regresara a Caracas hasta que él le diera la luz verde. Ella quiere elecciones en 10 meses y volver a enfrentar a Delcy cara a cara, pero la Casa Blanca no está dispuesto a darle eso. No por ahora. La sucesora de Maduro tiene más influencia en el Salón Oval que ella. Y eso está clarísimo. La Nobel de la Paz con más peso en Oslo que en Washington. Entonces, ¿qué hace que alguien cuando descubre que su aliado más poderoso ya eligió otro lado?
hace exactamente lo que Machado hizo esta misma semana. El 29 de mayo, el comando que lidera Machado y González lanzó llamado Manifiesto de Panamá, abriéndose a una negociación seria y firme con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para alcanzar un acuerdo nacional que lleve las elecciones libres. Y el 2 de junio, desde el Foro de la Libertad de Oslo, Machado declaró que Venezuela entró en la fase final y definitiva de su camino hacia la libertad y reconoció el rol estratégico de Estados Unidos. Pidió una transición no como una rendición ni como una venganza, sino como un esfuerzo serio para convertir una apertura política en la salida democrática. Quédate con esa frase, no lo olvides, rendición ni venganza, porque es la misma mujer que en enero describió a Delcy Rodríguez como la figura esencial en la estructura criminal, arquitecta de los mecanismos para evadir sanciones, para la tortura y para el terror en Venezuela. Pero fíjate cómo cambian las cosas. De arquitecta de la tortura a socia de negociación en 5 meses. Eso no es un cambio de opinión, para nada. Es un cálculo de poder y la pregunta que sigue, ¿Machado se rindió o está jugando un ajedrez más largo del que nosotros vemos? Bueno, mi opinión, el error es mirar esto como una contradicción de Machado. Mira, la opositora pactando con el chavismo. Qué incoherente, ¿verdad? Pero no. Machado leyó el tablero mejor que sus seguidores. Cuando Washington eligió a Delcy, ella entendió que pelearse con Trump era suicida, no tenía un sentido y que su única carta era esperar. No se rindió, se puso en fila, que es distinto y a la vez más triste, claro. La historia real es que la que nosotros desde el Caribe nos deberíamos quitar el sueño es otra. En enero, Trump dijo abiertamente que Estados Unidos estaba a cargo de Venezuela, a cargo, y lo demostró. Decidió quién iba a gobernar ese país caribeño, por encima de más de 8 millones de votos y por encima de un premio Nobel de la Paz. Eso no tiene un nombre viejo en esta región y nosotros lo conocemos. Eso es protectorado. Solo que ahora se firma con contratos de petróleo y no con marinas en la playa. Eso es otra historia. Y aquí va la parte incómoda para nosotros los dominicanos, que no es tan incómoda porque los venezolanos no nos pesan, gracias a Dios. Son gente que vienen a trabajar a nuestro suelo y estamos bien con ellos. Miles de venezolanos que viven hoy en República Dominicana porque su país se hundió y mientras esos migrantes esperan que Venezuela se estabilice para volver, el que decide el ritmo de esa estabilización no está ni siquiera en Caracas ni en Santo Domingo, es la cabeza de Washington. No estoy defendiendo el chavismo con este video y tampoco estoy atacando a Machado, para nada. Estoy señalando quién tiene las cartas, porque el patrón se repite en toda nuestra región de América Latina y el Caribe. Casi nunca somos el sujeto que decide, eso está claro. Somos siempre el objeto sobre el que se decide. Venezuela hoy y la pregunta, ¿quién mañana? Me imagino que México o Colombia, tomando en cuenta lo que ha sucedido. Bueno, pero ya para resumir, Machado peleó 20 años contra el régimen, ganó un premio Nobel de la Paz por ello y terminó negociando con el régimen, porque la misma potencia que lo liberó es la misma potencia quien decidió que ella no era útil. O sea, le es más útil el enemigo que ella misma. Esta es la transición venezolana de verdad. Bueno, ahora las dos preguntas finales como siempre. Dime tú, ¿Machado está jugando un ajedrez o ya perdió la partida el día en que Washington eligió a Delcy? ¿Qué piensas tú? Y la segunda pregunta, si Estados Unidos decide quién manda en Caracas, ¿qué le queda a la soberanía al resto del Caribe? Déjame tu análisis en los comentarios. Recuerda, yo soy Cristian y esto es Screen Politics. Gracias por verme.